Bueno, en este caso, Jenny sufrió estrés postraumático, porque como el nombre lo dice, es un trastorno que se vive a partir de haber presenciado o de haber vivido un evento traumático, un evento de daño. Entonces, la diferencia del estrés cotidiano es que los síntomas perduran, y es justo lo que menciona en la lectura. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Rompiendo el Silencio sin Barreras. Soy Yesenia Olivos y estaré en la conducción de este podcast con el tema de hoy, el manejo del estrés diario. Gracias absolutas a todos los especialistas que se siguen sumando a nuestro gran proyecto. Recuerden que los tópicos son extraídos del libro del cual soy autora, que se llama Inocencia efímera en silencio. Les voy a dar un poquito de contexto de qué se trata. Es una novela literaria que nos va a narrar la vida de Jenny, que es la protagonista de la historia. Ella nos narra desde que estaba en el vientre de su mamá, cómo sufrió el abandono de su papá, ella y sus hermanos, qué heridas de la infancia le dejaron pues estas huellas por el abandono, pero también nos va a narrar cómo vivió en esa zona rural marginada, carente de servicios. Ella aquí nos menciona que no tenía agua, que no tenía luz, sufrió bastante pobreza, incluso en algunas ocasiones no tenían que comer. Este libro es muy desnudo, te va a narrar explícitamente qué es lo que ella vivía y también cómo vivió el acoso y el abuso por miembros de su círculo cercano. No olvides comprarlo, lo puedes encontrar en Amazon, en la librería Morelos y en la librería El Timón en Toluca. Recuerden nuestra frase, hablemos para sanar y escuchemos para prevenir. Acompáñenme a darle la bienvenida a una gran especialista que se encuentra ahora con nosotros. Hola, licenciada Vanessa, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes a todos, mucho gusto, estoy muy contenta de estar en su espacio. Ay, gracias. Voy a leer su semblanza para que conozcan un poquito de lo que está haciendo, por favor. Y regreso nuevamente con usted. Vanessa Sóstenes Arroyo es licenciada en Seguridad Ciudadana con experiencia como servidor público en los niveles de gobierno municipal y estatal. Se desarrolla brindando talleres a maestros, padres de familia y alumnos para atender y prevenir conductas de riesgo en niños y adolescentes, así como también imparte clases a nivel licenciatura en Seguridad Pública y Criminología. Además, es teacher de inglés, en donde trabaja con niños, adolescentes y adultos. Asimismo, sigue su formación académica en la licenciatura en Psicología en la Universidad Digital del Estado de México. Vanessa, qué bello contar con talento tan joven. Me siento muy honrada de que hayas aceptado esta invitación. Y ya también me comentaste que tienes ahí 3 diplomados. ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida a tu casa. Muchas gracias, Yesenia. Es un gusto estar con ustedes, compartir este espacio. Creo que es muy enriquecedor compartir y conocer las opiniones de las personas. Te agradezco mucho por la invitación. Estoy muy contenta de participar en esta actividad con todo el entusiasmo y la intención de compartir pues lo que sabemos o lo que se puede ocupar para otras personas y que le puede servir a otras personas. Exactamente, gracias. Perdón, ¿nos puedes platicar un poquito, porque estaba leyendo tu semblanza y estudiaste la licenciatura en Seguridad Ciudadana? Aquí, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo es que te desarrollas en esta parte?
Sí, mira, te comento, la licenciatura en Seguridad Ciudadana yo decidí estudiarla porque yo tenía la intención de estudiar criminología. Encontré esta licenciatura y me pareció pues muy completa, muy fascinante y demás. Entonces fue que estudié la licenciatura y después me desempeñé, como bien lo mencionaste, en las áreas municipal y estatal, brindando talleres en los diferentes espacios educativos. Es un área muy completa porque aquí se abordan temas, todos los aspectos sociales que influyen en el comportamiento de las personas, de los niños, de los mayores, de los hombres, etcétera. Es un área multidisciplinaria muy importante, muy enriquecedora, en donde cada persona puede trabajar desde una trinchera diferente. Por ejemplo, en un reclusorio, en una escuela, en un juzgado, en diferentes espacios en que la ciudadanía puede recibir algún tipo de ayuda o asesoría y demás. Entonces, eso fue es mi primer carrera, mi primer licenciatura. Posterior a ello, di clases al nivel licenciatura y actualmente lo que yo hago es dar clases de inglés a niños, niñas, adolescentes e incluso adultos. Trabajo con ellos, es un área que me encanta. Yo no pensé ser maestra, pero la vida me puso en ese espacio y lo he disfrutado muchísimo, he aprendido mucho y me he sentido muy honrada de poder compartir el conocimiento con quien así lo requiere. Y como te comenté, actualmente doy clases de inglés y es un área diferente a mi formación, pero es muy importante y sobre todo sirve muchísimo hoy en día. La verdad es que es súper importante el que pues dominemos otro idioma, ya que en la actualidad es muy fundamental el que no solamente estemos con nuestro idioma nativo. El inglés nos puede abrir pues grandes puertas. Por favor, ¿nos puedes comentar también por qué estás estudiando la licenciatura en psicología? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Como te comenté, yo trabajé en el sistema municipal DIF, en el municipio, y ahí la verdad es que conocí a grandes amistades. Todas ellas son psicólogas, entonces yo creo que ahí empezó un poquito la influencia de esta disciplina hacia mi persona. Okay. Empecé como a poner atención en justo el comportamiento humano, en cómo las personas nos desarrollamos ante situaciones diferentes, cómo reaccionamos de una forma diferente, un niño, un adulto, una mujer, etcétera. Entonces me interesó el comportamiento y las actitudes de las personas hacia las diferentes situaciones de vida. También surgió en mí el interés de ayudar a otras personas bajo esta temática que es pues un enfoque psicológico, ¿sabes? Porque en muchas ocasiones las personas nos sentimos perdidas, nos sentimos pues sin a lo mejor alguna ayuda cercana, sin alguna amistad objetiva, sin una base o un apoyo o alguien que nos apoye o nos auxilie. Entonces yo creo que contar con un psicólogo, con una persona que simplemente te escuche, sin darte a lo mejor una opinión o sin darte un consejo y que te comente algo de forma objetiva, es muy importante y es muy relevante porque te ayuda a ver la situación que estás viviendo desde otro enfoque. Entonces surgió en mí el interés de la conducta humana, el interés de ayudar a los demás bajo esta temática pues emocional y demás, y claro, y por supuesto para mi crecimiento personal, porque creo que todos necesitamos poner atención en las diferentes áreas psicosociales y muy importante pues es la salud mental. Entonces por eso surgió mi idea. Encontré una escuela que pues es muy que se me ha facilitado mucho, en la cual se me ha facilitado mucho por mis horarios, por mis tiempos, y pues estoy encantada. Actualmente estoy en 5º semestre, he aprendido mucho, hay mucho que aprender. A mí me gustaría enfocarme en el área clínica y pues es eso, básicamente. Eso fue porque decidí estudiar psicología. Ay, muy bien, súper importante la salud mental, sobre todo. De ahí es donde se deriva todo nuestro desarrollo humano como tal. Si no estamos bien mentalmente, psicológicamente o en nuestras emociones, creo que todo se puede ir
por el lado equivocado si no lo sabemos gestionar adecuadamente. Por favor. Coincido totalmente. Perdóname. Sí, te escucho. Coincido totalmente contigo. Es un área en el que a veces, o en el que en muchas ocasiones, no se le pone el interés necesario. Y hoy en día, creo yo que a partir de pandemia, se tuvo que voltear a ver esa esfera y esa área súper importante en que vimos que no estábamos bien en el aspecto emocional y que pues se fueron desencadenando más situaciones, y creo que hoy en día pues es algo súper importante que debemos todos tomar en cuenta. Sí, claro, y a partir de la pandemia, como lo has dicho, como que se nos dispararon todas las emociones que teníamos ahí resguardadas, pero también leí un artículo que el 80% de los mexicanos sufrimos del estrés. Precisamente ese es nuestro tema, el manejo del estrés diario, porque siempre vivimos estresado por hacer las cosas, porque las hicimos, porque no las hicimos. Por favor, ¿nos podrías mencionar, de acuerdo a tu experiencia, qué es el estrés para que lo podamos entender? Sí, claro que sí. Bueno, el estrés es una respuesta tanto fisiológica, o sea, del cuerpo, como psicológica de nuestra persona o nuestro organismo ante una situación externa o interna que se percibe como una amenaza o como un desafío. Okay. Puede ser, esta situación que desencadena puede ser una persona, un lugar, un objeto o diferentes cuestiones que nos ponen de forma incómoda. Entonces, también, por ejemplo, la OMS lo define como las reacciones fisiológicas que nos van a preparar para accionar ante una situación. Ok, también, ¿crees que vaya relacionado cuando no nos adaptamos al cambio, tenemos esa resistencia al cambio, que nuestro organismo esté reaccionando de esa manera porque no nos adaptamos al cambio evolutivo que tiene pues este mundo? Sí, claro que sí, estoy de acuerdo con eso. Algunos psicólogos mencionan que el estrés es justamente la incertidumbre de saber cómo vamos a reaccionar ante situaciones que nos rebasan, es decir, ante lo que se nos demanda de cómo lo vamos a afrontar o cómo lo vamos a superar. Evaluamos la situación y también evaluamos los recursos con los que contamos, y pues también por ahí surge el estrés, porque sabemos que se puede o no se puede afrontar. Okay. Y claro que en esta situación... Sí, te escucho, perdóname. Y claro que bajo esta situación pues se liberan hormonas en nuestro cuerpo, como el cortisol, como la adrenalina, la noradrenalina, y esto nos ayuda o nos prepara para responder ante la situación estresante que mencionábamos hace rato. Ok, sí, he leído un poco acerca de la hormona del cortisol. Las otras que mencionaste, aún no llego a esa parte, las estoy leyendo, pero con el cortisol me impresiona los grandes cambios que podemos tener en nuestro organismo por este tipo de hormonas y se la pasa todo el tiempo disparada. Precisamente por eso es nuestro programa, para que pues todas las personas conozcamos cómo el estrés nos puede ayudar o nos puede perjudicar en nuestra vida diaria. ¿Existen diferentes tipos de estrés o utilizamos esa palabra porque coloquialmente ya la tenemos? Estoy estresado, y no sabemos si realmente la estamos utilizando en el momento que se debe o no. ¿O hay diferentes tipos de estrés? Sí, hay diferentes tipos de estrés. Hay uno que es el estrés positivo, que se llama euestrés. Uh-huh. Este estrés positivo se genera cuando vivimos situaciones no tan malas, por ejemplo, unas buenas calificaciones en un examen, reunirnos con amigos, un aumento de sueldo, una cita romántica. Entonces son situaciones de estrés positivo porque pues no generan hasta cierto punto un daño hacia nosotros, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se hace es que a través de esta situación pues uno se puede volver creativo o puede resolver una situación sin mayor problema, porque justo es una situación positiva.
Por ejemplo, yo que doy clases a mis alumnitos, en muchas ocasiones les digo, oigan, hoy vamos a revisar verbos, ¿no? Uh-huh. Y todos así de, ok. Y les digo, el que me diga cuál es el pasado del verbo tal, se va a ganar un dulce. Uh-huh. Y entonces todos se ponen así como que alertas, ¿no? Y mencionan yo, y ya, eso es como un motivante para ellos. Y a la vez, yo lo veo así porque hay quienes se estresan, se ponen así de, ay, pero es que no me acuerdo, pero es que sí lo tenía aquí en la punta de la lengua, y es que sí me acuerdo, pero es que, y de repente lo sueltan, ¿no? Uh-huh. Dicen, por ejemplo, el verbo, el pasado de correr, ¿no? Uh-huh. Run. Y cosas así, ¿no? Entonces dicen, ay, sí me lo supe, sí me acordé, y eso considero yo que es un estrés positivo al que yo lo someto en algunas ocasiones, y pues lo recuerdan. O sea, si lo recuerdan, pues evidentemente se ganan un dulce, ¿no? Ese es uno. El otro estrés es el negativo, uh-huh, que es llamado también distrés. Esto ocurre cuando hay una carga importante de trabajo que no puede gestionarse o asimilarse de la forma correcta, que nos va a causar ansiedad y nos va a causar agotamiento, y que pues en algún momento nos va a desequilibrar de forma fisiológica o psicológica, y que también va a limitar nuestro desarrollo, nuestro desempeño o nuestra productividad. Y también pues desencadena enfermedades y demás. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el tráfico. Uh-huh. El tráfico hoy en día pues eso es una situación de estrés, sí, y es negativo. La violencia que se vive en las calles, la corrupción, todo este tipo de situaciones negativas que pues no permiten un desarrollo óptimo en una persona. Ok, ¿y qué tan importante es el estrés para el ser humano? Yo creo que el estrés en los seres humanos es algo clave. Uh-huh. Es importante vivirlo porque esto nos va a permitir adaptarnos a las situaciones, a las diferentes situaciones de la vida. Nos va a permitir sobrevivir o salir ante una situación de conflicto, de estrés. Creo que siempre que tenemos estrés, nuestro cuerpo se preocupa por o huir o luchar, y esto nos va a preparar para reaccionar ante una amenaza, la que sea. Insisto, puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Entonces, también es importante mencionar que debe haber un nivel moderado de estrés. No podemos someternos a pues grandes cantidades de estrés o muchas situaciones de estrés, porque pues esto va a mermar, insisto, nuestro desarrollo, no nos va a permitir concentrarnos, podemos estar predispuestos a sufrir enfermedades. Entonces yo creo que el estrés para las personas sí es importante, y también cómo lo gestionamos. Ok, me gustaría leerte una parte del libro y te hago ahorita unas preguntas, por favor. Recordemos que Jenny en esta parte del libro, en esta historia, nos va a narrar cómo vive el acoso y el abuso, pero el libro es muy explícito. La verdad es que comenta a detalle qué es lo que ella vive. Y en esta parte que voy a leer, ella menciona donde es acosada por pues, miembros de su círculo cercano y qué es lo que sucede cuando una de estas personas la acosa y cómo vive pues el estrés. Entonces te lo voy a leer, por favor, y seguimos en la charla. Claro. Gracias. Jenny experimentaba delirio de persecución. Ni en su propia casa era segura. Cuando abrió una puerta, imaginaba que estaba ahí el monstruo esperando el momento perfecto para atacar. 1000 pensamientos la invadían. Sentía que se volvía loca. Jenny pensaba en diferentes escenarios. No disfrutaba el presente. Vivía pensando en el mañana ininterrumpidamente. ¿Qué opinas de esta parte que te acabo de leer? Es poquita para no darles tanto spoiler del libro, pero ¿qué crees que vive ella en esta parte que narra? Bien, bueno, en este caso Jenny sufrió estrés postraumático, porque como el nombre lo dice, es un trastorno que se vive a partir de haber presenciado o de haber vivido un evento traumático, un evento
de daño. Entonces, la diferencia del estrés cotidiano es que los síntomas perduran, y es justo lo que menciona en la lectura, que ella se sentía insegura en todo momento, en el día a día. Entonces, pues ella evidentemente tuvo situaciones de ansiedad, de hipervigilancia, la confianza en los demás se vio afectada porque pues ya no confiaba en las personas que la rodeaban, tanto del entorno familiar, de la familia paterna como de la familia materna. Entonces, el cuerpo y la mente reaccionan o reaccionaba como si todavía la situación estuviera en el momento, como si todavía el peligro estuviera presente. Entonces, eso es el estrés postraumático que vivió Jenny. Uh-huh. ¿Y cómo lo vive una persona? Ahorita comentabas que este es el estrés postraumático cuando pasan una situación bastante intensa. Esto puede suceder también cuando pasas por algún robo, por algún secuestro o por cosas que son bastante fuertes. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo podemos gestionar este estrés para nuestros hijos que van empezando? Y como lo decías hace un momento, a veces por tareas o por algo que para nosotros puede ser muy simple y le podemos decir, oye, por favor, no te estreses por eso, porque hay cosas mucho más relevantes en la vida. Pero para ellos en su momento eso es lo más fuerte que están viviendo. ¿Qué tenemos que hacer para controlarlos y provocar que le bajen a ese nivel y que vean la vida de diferente manera? Sí, bueno, hay diferentes áreas en las que podemos encontrar estrés. Uh-huh. Todas las personas somos diferentes. Las personas vamos a tomar las situaciones que vivimos de manera diferente. Hay quienes tienen mayor resiliencia, hay quienes son más sensibles, hay quienes a lo mejor evitan. Entonces, pues va a ser diferente para cada persona. Pero algunas de las estrategias que se pueden utilizar para mitigar el estrés uh-huh. pueden ser fomentar 4 hábitos importantes. Okay. Uno es el autoconocimiento. Uh-huh. Aquí es donde una persona puede identificar cómo se siente ante una situación, cómo reacciona su cuerpo, cómo reaccionamos ante un evento familiar, ante un evento de la escuela. Es decir, cómo conocernos, cómo es que vamos o cómo es que nosotros sabemos que podemos reaccionar con un papá a diferencia de un hijo, ¿no? La reacción puede ser muy diferente. También se busca que otro de los hábitos para gestionar o para mitigar el estrés sea la respiración controlada. Hay diferentes sugerencias de respiración, por ejemplo, la respiración diafragmática o la respiración stop. Estas son diferentes porque la primera se enfoca o se produce con mayor tiempo, de 5 a 20 minutos, 15 minutos. Y la otra, la respiración stop, es donde puede ser incluso 1 o 2 minutos, donde nosotros respiramos y pues actuamos ante la situación de estrés. Y bajo la respiración es que logramos mantener la calma o relajarnos y eliminar un poco este tipo de emoción o reacción. También está la activación física. Aquí se busca, como en muchas ocasiones nos dicen, que la activación física es algo muy importante y trascendental en nuestras vidas. Entonces se busca que las personas hagamos al menos 4 veces a la semana ejercicios, en donde al hacer estos ejercicios pues se van a liberar neurotransmisores que nos van a ayudar justo a liberar el estrés, a sentirnos más satisfechos, a tener una mejor calidad del sueño y demás. Y la otra estrategia que pudiera ser, que se pudiera tomar en cuenta, es consumir alimentos saludables. Insisto, esto pues nos lo dice todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero al final sí hay que llevarse a la práctica, sí se tiene que llevar a la práctica, porque no es lo mismo que en las mañanas te tomes un vaso de coca a que te tomes un vaso de agua tibia, es muy diferente, ¿no? Entonces, esta parte sí importa, esta parte sí es trascendental. Esto yo lo he leído en una guía que se llama Guía de
¿Cómo se llama? Guía de gestión del estrés, que de hecho está en internet, pero si ustedes gustan se las podemos compartir. En los comentarios nos pueden dejar y se los podemos compartir. Y vienen ejercicios muy, muy buenos, vienen ejercicios muy importantes, por ejemplo, de la respiración, de cómo te puedes ayudar, cómo puedes tú tener autoconocimiento de ti mismo. Hay ejercicios muy interesantes que si ustedes gustan, se los podemos compartir por los comentarios. Ok, entonces aquí como tal, la importancia primero es el autoconocimiento, saber qué es lo que me está causando ese estrés, tanto para niños como para personas adultas, para todo mundo, que sepa qué situación, porque hay diferentes factores, ¿no? Los que lo pueden ocasionar, tanto físicos, en el espacio en el que me encuentro o con las personas que me encuentro, pueden ser los económicos y de diversos tipos de factores. Lo importante aquí es autoconocernos, saber qué me está causando ese estrés y los ejercicios que acabas de comentar. El ejercicio como tal solamente son los respiratorios para controlar ese nivel o en general el ejercicio físico. Además de los ejercicios que vienen ya, si yo ya sé o ya me conozco de cómo reacciono cuando me enojo con mi familia o cuando me enojo en el trabajo o cuando me enojo por el tráfico y demás, pero si también ya realicé respiraciones y si también ya realizo activación física y si también consumo o tengo una buena alimentación o trato de tener una buena alimentación y aún así no hay una adecuada gestión del estrés en mi vida y esto afecta la situación familiar, de pareja y demás, pues lo que sí tengo que hacer es a lo mejor buscar la ayuda de un profesional de la salud, como en este caso lo sería pues un psicólogo que me ayude a identificar y a encontrar herramientas que además de las que ya mencionamos, pues puedan ser más aterrizadas a mi vida o a mi entorno en particular para trabajarlo y para tener una buena relación con quienes me rodean. Porque si hay personas que hacen de todo y de verdad, o sea, hay situaciones que no funcionan y no van a funcionar, que sí se requiere el opcional de alguien. Ok, sí, como tal, lo que mencionabas, si no nos podemos autorregular, sí debemos de buscar esa ayuda, porque para nosotros, para algunos o para los adultos puede ser muy fácil decir, ay, cálmate, relájate, llévatela tranquila, ¿no? Pero para la otra persona puede ser así de, no, ¿cómo me voy a relajar con esto si lo tengo que hacer ya, ¿no? Sí, exacto, y es diferente incluso pues para los niños. Para todas las edades es diferente porque afrontamos situaciones de vida que son diferentes. Los niños no viven el estrés por ejemplo, los niños en ocasiones no viven la situación o de estrés por una situación económica, ¿no? Pero a veces sí, porque hay niños que tienen mucha carencia y que se dan cuenta que sus papás hoy no tienen para la comida y se dan cuenta que no hay dinero para comprar medicamentos, entonces pues todo eso influye. Y si no se trabaja de manera temprana, pues sí puede resultar en diversas complicaciones a nivel fisiológico, como enfermedades, como falta de concentración, como la adecuada toma de decisiones. Por eso sí es importante que si tenemos la oportunidad de acudir con un profesional de la salud que nos apoye en esto, pues lo hagamos porque nos va a facilitar la vida o nos va a apoyar en las diferentes áreas de la vida para tener un adecuado desarrollo, insisto, con quienes nos rodean y con nosotros mismos. Ok, aquí como tal, ¿en qué aspectos de nuestra salud nos puede afectar el estrés diario en nuestro aspecto físico? Sí, pues como mencionábamos, se puede ver afectada algunas funciones cognitivas como lo son la memoria, la atención. Además, si permanecemos en un estado de hiperactividad, puede ser probable que nuestro agotamiento físico y emocional pues ya sea crónico. Entonces, es difícil porque se pueden desencadenar también enfermedades como hipertensión, incluso depresión. Entonces, por eso es importante que se trabaje esa parte para no llegar hasta pues las últimas implicaciones que son ya una enfermedad.
Sí, claro. Entonces aquí como tal, como papás, si ya vimos que nuestros hijos están súper estresados, llevarlos mejor pues con los especialistas de la salud mental, ¿no? En este caso. Sí, identificar primero qué es lo que se puede hacer a lo mejor en casa, si es una situación que se puede manejar, si es digo, hay muchísimas situaciones, pero a lo mejor a lo mejor tampoco es en casa, es en la escuela, o a lo mejor no es en la escuela, es con el entorno. Entonces, sí, ahí los papás deben tener y deben ser muy sensibles ante lo que su pequeño está viviendo, su pequeña está viviendo, porque justo hay papás que pues no perciben esa parte, o sea, el hijo se encuentra mal y los papás ni en cuenta, ¿no? Entonces, esta situación es, o se puede volver una bola de nieve en que pues el niño de plano no tenga ni la atención, y como no tiene la atención por eso, pues sufre algunas otras cuestiones como abuso, como discriminación, como bullying, como diferentes cuestiones que pues lo van a ir afectando. Entonces, yo creo que sí es importante identificar si es en la escuela, si es en la casa, si es con los amigos, y trabajar en conjunto. Digo, en las escuelas pues, se debería trabajar en conjunto el orientador, el maestro, el papá, pero si ya los orientadores o las personas o las autoridades educativas lo sugieren, pues sí deben ir o acercarse con un psicólogo o con una persona que les pudiera apoyar en ese aspecto. Ok, aquí con lo que mencionas, de acuerdo en el entorno en el que se encuentren nuestros hijos, ya sea en la casa, en la escuela o en cualquier otro lado, ¿existen algunas señales de alarma que nosotros podamos identificar y ver que pues nuestros hijos están sufriendo algún tipo de agresión, o qué es lo que le está causando ese estrés? Sí existen. Yo creo que todo lo que no parezca normal debe ser tomado en cuenta, porque en muchas ocasiones hay niños que llevan algo muy simple o algo muy básico, ¿no? El control de esfínteres. Digo, esto es como algo muy específico, pero ya cuando los niños tienen control de esfínteres y de repente un día ya no lo tienen, y lloran por todo y se asustan y se sienten preocupados y se ven tristes, pues es que algo ocurrió. O sea, es que algo ocurrió porque tenía una estabilidad, por así decirlo, y se encontraba bien o realizando las actividades que realiza un niño de su edad, y de repente lo deja de hacer, pues es que ahí pasó algo, ¿no? Y digo, eso se pudiera tornar o se pudiera voltear a ver y se pudiera encajar en el tema del abuso o del acoso, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, por ejemplo, sí debe de tomarse en cuenta por parte de los papás. Ok, en esta cuestión, el control de esfínteres, no importa que ya estén grandes, o sea, me refería a un niño que ya va en la primaria, por ejemplo, ¿podría retroceder a este caso del control de los esfínteres? Sí se puede retroceder justamente por esta parte de un evento que haya ocurrido, ¿no? Hay personas que tienen o que hacen diferentes actividades sin problema, pero de repente se asustan por ir solos a comprar o por ir solos a hacer una actividad cuando antes no lo hacían, cuando antes lo podían hacer sin ningún problema, me refiero. Cuando antes no tenía o no era causa de estrés o de miedo, a eso me refiero. Entonces, sí, los papás y los maestros también podemos poner un poco de atención en esas situaciones. Yo también me percato cuando mis alumnos no vienen con la actitud, cuando mis alumnos no están del todo concentrados, cuando mis alumnos no están del todo en la clase, y pues eso se percibe porque tienen algo, ¿no? Ya sea en casa o en su escuela primaria o secundaria, y ocurre algo, ¿no? Con papá o con mamá. Entonces son situaciones en las que uno como maestro se percata de que el niño siempre venía motivado, el niño siempre venía, no sé, aseado con las tareas, y de repente deja de hacerlo. Entonces pues sí es una señal de alerta o de alarma. Y también esa parte pues mencionó que los maestros son un ente importante para identificar estas situaciones. Exacto. Sí, la verdad es que tenemos que estar súper pendientes de los cambios de humor, de carácter y de conducta
para saber qué es exactamente lo que les está pasando, estar muy pendientes de nuestros pequeños. Vane, pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué mensaje te gustaría dar? La verdad es que me la puedo pasar aquí platicando contigo y escuchándote, y es algo que pues nos deja mucho aprendizaje, muchas cosas que tenemos que resolver todavía en nuestras casas para tener a personitas saludables mentalmente. Por favor, regálanos un mensaje, o no sé si quieras mencionar algo. Sí, de antemano, gracias por tu invitación, Jess. Me pareció un espacio muy importante, muy cálido. También felicitarte por tu libro. Creo que es una forma de acercarnos y de sensibilizarnos a estas situaciones de riesgo y de violencia que viven niños y niñas, ¿no? Adolescentes y menores de edad. Entonces, es una forma de sensibilizarnos y de acercarnos. Creo que escribir un libro es una tarea muy importante porque compartimos conocimiento, compartimos vivencias, compartimos perspectivas, y pues tú lo has hecho y felicidades por eso. Sí quiero compartir que sí es importante el manejo del estrés, porque todos somos como una tacita o como una vasija o como con un contenedor. Uh-huh. Y entonces, si estamos depositando continuamente situaciones complicadas, situaciones que no se resuelven, situaciones que nos perjudican, situaciones que se quedan estancadas, y no hacemos algo por vaciar, este jarrito, por así decirlo, uh-huh, pues se nos va a acumular y van a permanecer este tipo de ideas negativas, de pensamientos, de daños y demás. Entonces, yo creo que es importante acercarnos a alguien. Hoy en día, pues hay instituciones públicas, hay instituciones privadas que nos pueden apoyar, digo, hablando del entorno psicológico, pero también hay amistades que son justo, ¿no? La parte que te puede contener y que te puede ayudar para sobrellevar la situación que estés viviendo, ¿no? A veces, si no la atiendes en la primera ocasión o en la segunda o incluso en la tercera, pues se va a ir haciendo un poco más grande y te puede ir afectando continuamente y mayormente en tu vida cotidiana. Entonces, si no es posible asistir a un psicólogo o a un profesional de la salud mental, pues yo creo que las amistades y generar amistades duraderas y verdaderas y de confianza es muy importante para que puedas hablarlo, puedas externarlo y puedas recibir a lo mejor un punto de apoyo o un punto de vista neutral que te pueda ayudar a ver la situación desde otro ángulo y encontrar así una solución o un apapacho, ¿no? Sí, es eso, Jess. Ay, perdóname. No, te iba a complementar un poquito tomando lo que acabas de mencionar. Es muy importante también identificar con estas personas que podemos encontrar en nuestro entorno quiénes son esas personas vitamina, quiénes son esas personas que nos van a inyectar energía positiva, porque quizás si con las personas que nos estamos relacionando son las que nos están causando este estrés. Exacto. Sí, ese es un punto bien importante. Hay personas que a veces ya no te llenan de energía, te la quitan. Entonces, pues es importante que tú lo identifiques y que hagas algo al respecto. Sí, como tal, había escuchado de estos famosos vampiros energéticos, ¿no? No dejemos que esos vampiros nos roben nuestra paz, nuestra tranquilidad y nuestra energía positiva. Sí, hay que saber gestionarlo. Gestionarlo. También había otra parte, antes de que te me vayas, porque justo con esta mención que hice, a veces no es necesario que sea el exterior el que nos esté causando este estrés. A veces somos nosotros mismos. ¿Ahí qué podemos hacer? Porque a veces podemos ser personas súper negativas o perfeccionistas, en las que si no me sale como lo quería la primera, ya exploté. Sí, en ese caso, pues sí es importante, creo yo que es importante validar lo que sentimos,
cómo somos, y si queremos ver un cambio y queremos que nuestro contexto mejore o tenga situaciones más positivas, más felices, pues sí deberíamos de atrevernos a... Alguien me dijo que esto no está bien, o que soy así, o que no hago tal cosa. Entonces yo creo que sí deberíamos atrevernos a cambiar y buscar la estabilidad en nuestra persona. Es muy difícil porque pues a veces no, ni idea tenemos, ¿no? de nuestros defectos. Entonces yo creo que sí es importante que otra vez mencionar el autoconocimiento. Ok, sí, es muy interesante todo esto que comentas, Vane. Te agradezco profundamente tu interés, el que hayas estado aquí, el que nos sigas ilustrando. Son temas que son de interés social precisamente, por eso tomamos estos tópicos del libro para que nos conozcamos, para que podamos ser personas mucho más felices y vivamos pues el día a día, pero de una manera positiva y no pensando en el mañana, porque pues no sabemos qué pueda suceder al otro día. Gracias, Vane. No sé si nuevamente quieras mencionar algo o ya te despido. Pues nada más recalcar la gratitud por tu espacio para compartir algo de conocimiento, y pues también leemos sus comentarios, qué les pareció, y nada más, felicitarte otra vez por tu libro. Creo que es una forma de sensibilizar y de hacer ver pues las diversas situaciones que viven las mujeres, los adolescentes, y también concientizar sobre la importancia del apoyo de papás, de maestros, de familiares ante alguna situación de riesgo en niños, adolescentes. Ok, te agradezco mucho. Gracias a todos por vernos cada semana. No olviden que el programa sale todos los miércoles a las 6 de la tarde por nuestro canal de YouTube, y tampoco olviden comprar el libro Inocencia efímera en silencio. Recordemos que es una novela literaria. Lo pueden encontrar en Amazon y en la librería Morelos y El Timón. Hablemos para sanar y escuchemos para prevenir. Nos vemos la próxima semana. Adiós.